Atención a la última hora porque trágicas noticias, en este caso para la Casa Real, para Felipe y Leticia, para palo judicial por parte de un tribunal internacional, en este caso de Chile. La Fiscalía Regional de la región de Magallanes ha descartado cualquier indicio de delito en la difusión de las imágenes de la princesa de Asturias. Recordemos esas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un centro comercial. Es la primera vez que Felipe y Leticia pusieron todo esto en manos de la justicia y fue una polémica decisión que no terminó de agradar a todo el mundo. Lo cierto es que en esa visita a Chile yo me posicioné, yo dije que bueno, que una cosa es que te puedan captar en la calle y tal, pero si ahora a cada sitio que vaya, que ahora mismo hay cámaras de seguridad por todos lados, esta chica va a estar hipervigilada, pues es un poco lo que no me parecía bien. Esos vídeos de la heredera de la corona española durante su paso por la zona franca, el centro comercial de la ciudad de Punta Arenas, a 3.000 kilómetros al sur de Santiago, pues desataron una oleada bastante fuerte que se ha visto agravada la polémica también por esas demandas que está poniendo Juan Carlos, que desde luego es otro tema. Pero sí, ellos se fueron con la legalidad. En Europa existe una ley oficial de protección de datos y que en este sentido se la estaban saltando a la torera. Incluso fue la Fiscalía de Chile quien inició estas acciones judiciales. Ahora sabemos que el organismo persecutor del país sudamericano ha pedido el sobreseimiento definitivo de la causa. Y bueno, viene confirmada la información por todos los medios. Vamos a ver un poco qué pasa, pero desde luego ya digo que esto viene fuerte porque la impresión que ha tenido mucha gente es la de Leonor está vendida y Sofía, a partir de que cumpla 18 años en unos días, también. Claro, es que yo creo que aquí se están dando una serie de cosas que probablemente... A ver, hay una información, lo voy a decir y ya está. Hay una información que Zarzuela está intentando parar, unas imágenes que yo, por lo que he preguntado, por lo que he podido saber, no... a ver, esto lo digo yo. Yo creo que no son ni de Leonor ni de Sofía, ¿vale? Es de un miembro de la familia real, ¿vale? Un poco pues lo que está pasando con el hijo de Metemarit, ¿vale? Son imágenes que al parecer pues están a punto de salir y que desde luego con esta decisión de la justicia chilena pues parece que, bueno, que están a puntito. Ayer miércoles se presentó en la tarde un escrito en el tribunal solicitando el sobreseimiento definitivo de la causa por no constituir delito. En mayo el tribunal probablemente fijará fecha de audiencia y allí se darán a conocer los fundamentos. Según el diario local de Chile, La Prensa Austral, el fiscal considera que si bien los actos en que habrían incurrido guardias de seguridad fueron verificados por la Fiscalía, estos no constituyen delito dado que se trata de una zona de tránsito público. Recordemos que en esas imágenes aparecía Leonor en un bar tomándose unas cañas, unas cervezas o un agua, si es que no lo sabemos, con sus compañeros. Entonces ya no sé hasta qué punto en Chile se considera zona de tránsito público un establecimiento donde donde acude la gente a tomar un café o a beber o a pasar un rato con conocidos. De acuerdo a otra publicación del diario chileno El Mercurio, el Ministerio Público ha analizado diversos antecedentes y el contexto de la situación para resolver la controversia. La Fiscalía incluso ha revisado la Constitución española, que en su artículo 18 protege el derecho a la propia imagen. Y se ha tenido en cuenta la Ley Española número 3 de 2018, que es la que aludía, que protege el tratamiento de los datos personales. Esta ley contempla sanciones para quienes vulneren principios relacionados con la autorización para captar la imagen de un tercero. A ver,
yo creo que también un poco en el imaginario la gente lo que ha pensado es esto es un aviso para navegantes. Hay cosas que no se pueden publicar. Aquí en este sentido, aunque sea Felipe el jefe de Estado, pues yo creo que hay cosas en este sentido que él también es un ciudadano y puede dar un golpe en la mesa y decir con mis hijas no. Claro, aquí se juntan muchas cosas, ya incluso a nivel político, porque claro, con mis hijas no, pero con las de los demás sí. ¿Y esto se considera privilegio o qué se considera? Yo entiendo todas las partes. Yo sigo diciendo que a mí unas imágenes captadas por por unas cámaras de seguridad y vendidas, a pesar de que no se hiciera con mala intención, pues bueno, creo que sí constituye delito. Otra cosa es que, yo qué sé, en este sentido no se quiera ejemplarizar ni nada, sino simplemente lo que he dicho antes, un golpe en la mesa para decir, a ver, que no se comercie con fotos, porque es que si no, la chica o va a tener que salir tapada, porque hay cámaras de seguridad por todos lados, o no va a poder hacer una vida normal. En Chile consideran que el vídeo fue captado en un recinto de libre acceso y con la prevalencia de las normas locales. Y creo que aquí es el punto que han cogido un poco para esto. La Fiscalía ha decidido que en este hecho no hay un delito. Los fiscales también han detallado que las cámaras que captaron a la princesa cumplen tareas de seguridad, por lo que el uso de las imágenes captadas a través de ellas no está habilitado para otras funciones. Sin embargo, se ha precisado que una posible infracción se debería revisar en sede civil y no penal. Es decir, que el delito en este caso no conllevaría pena de prisión, sino más bien multa. Bien, aquí es que yo ya digo que no es cuestión de tomar partido, es cuestión de pensar y de tener un poquito de pensamiento crítico, de ideas críticas sobre si realmente esto se puede hacer o no se puede hacer. Porque claro, es Leonor, pero imaginemos que ocurre con cualquier famoso y sigo diciendo, son personas. Si esas imágenes de las cámaras de seguridad, que sí, que todo era muy inocuo, que era ella, pues eso, en una parada, en este caso en Chile, y saliendo con los amigos y no se ve absolutamente nada. Claro que no. No difama eso absolutamente nadie. Pero claro, yo entiendo también que esto digas, oye, ¿aquí qué pasa? Tras la difusión de las imágenes de la heredera de la corona española paseando junto a varias personas en el citado centro de compras, la Casa Real Española anunció que interponía esta denuncia ante la policía chilena al considerar que se trataba de una conducta inadmisible y que no todo vale. Fuentes de la Casa del Rey explicaron entonces, ahora vamos a conocer la reacción actual, explicaron entonces que algunos responsables del control de las cámaras de seguridad del centro comercial facilitaron el acceso a las imágenes a un medio de comunicación chileno, lo que supondría una infracción de la normativa vigente en materia de protección de datos en Chile, que también hay una ley allí, que yo supongo que será diferente a la de España y a la de Europa. Y la Casa Real consideraba que se trataba de una conducta inadmisible, y esta palabra sonó bastante fuerte en ese comunicado, y que no valía todo, por lo que previa coordinación con la Embajada de España se decidió denunciar esta infracción administrativa ante las autoridades chilenas por el canal reglamentario, los carabineros en este caso. Ella llegó el pasado 18 de marzo a Punta Arenas a bordo del Juan Sebastián Elcano. Era la tercera parada en América después de su viaje, en su viaje de instrucción militar, después de haber pasado por Montevideo en Uruguay y Salvador de Bahía en Brasil. Ella también pasó por el puerto de Valparaíso. Actualmente se encuentra en Perú. No se ha filtrado absolutamente nada de información. Ya dije que esta parada iba a ser polémica porque llega a un sitio donde además pues hay una alta tasa de criminalidad, al punto de haber un toque de queda en esa localidad. Y yo creo que de momento no se han filtrado ningún tipo de noticias de Leonor en Perú precisamente por esto. Lo único que se filtró fue esas imágenes con los hijos de Vargas Llosa a bordo del Cano,
y después de la muerte del escritor, que era uno de los emblemas más importantes de Perú. La prensa chilena informó que la Guardia Marina, es que era una información, ya digo, muy blanca, muy transparente, no era pues hemos pillado a Leonor con el novio aquí en un centro comercial. No, es que no había nada de eso, pero que yo también entiendo que no eran... nadie tomó esas fotografías, o sea, fue el propio centro comercial. Entonces yo también creo que los escoltas pueden llegar donde pueden llegar. Hay momentos en los que no. Ella aprovechó sus horas libres para visitar un restaurante de la vecina y turística ciudad de Viña del Mar. Bien, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, pues ya varios medios lo están diciendo. Y lo he dicho yo antes, que Leonor estaría en estos momentos pues prácticamente vendida. Se va a llegar a un punto en el que, no sé, o sea, entiendo que ella es quien es y evidentemente no va a poder evitar que salgan determinadas imágenes. Pero ya otra cosa es que se meta en un sitio... Es que fijaos, el argumento que da la justicia de Chile es que ella paseaba por un recinto de acceso público. O sea, imaginaos que ella va a cualquier país, porque esto en España no va a pasar. En España creo que son muy firmes y la LOPD, la Ley de Protección de Datos, es muy fuerte en ese sentido. Pero ella se va a otro país y se va a un centro comercial, se va a un cine, se va a cualquier sitio que sea efectivamente de acceso público. No, hombre, mientras no se meta en casa de nadie. Pero es que, claro, es que es privado y que es público. Pues la van a captar y la pueden captar con las cámaras de seguridad. Cosa que no debería ser así. Las cámaras de seguridad están por si se produce algún robo o para captar situaciones, para garantizar también la seguridad de ese lugar. Entonces no está para compartir esas imágenes a la prensa, a pesar de que ya digo que la prensa no dijo nada feo de Leonor, ni sacó nada raro, nada difamatorio, ni que fuera indicio de delito. El problema aquí viene un poco, pues por la persona que lo dio al centro comercial. Yo tengo sentimientos encontrados porque también expongo esto y expongo un poco lo contrario. Yo entiendo que la persona que ha podido compartir esas imágenes con un medio local lo hizo sin ánimo de lucro, que me parece bastante significativo, y probablemente no pensando que estaba incumpliendo cualquier tipo de ley o que estaba cometiendo una infracción de seguridad. Entonces esto también me parece importante decirlo porque... A ver, no se trata aquí de que metan efectivamente a nadie a la cárcel, por lo que todos creo que pensamos y tenemos buena fe en eso, que ha sido simplemente un error. Y no hay más, en serio. A mí personalmente, pues me alegro de que esa persona, que probablemente ha recibido uno de los grandes sustos en su vida, pues quede, probablemente, y sea así, pues quede indemne e inocente en todo esto. Por otro lado, las acciones de Zarzuela, a mí lo que me hacen pensar es que es un aviso para navegantes, en plan de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo han hecho en Chile, lo podían haber hecho aquí en España perfectamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta todo. Las imágenes, por ejemplo, de Leticia y Felipe saliendo del cine, esas que se hicieron virales en pleno escándalo de Jaime del Burgo, pues mucha gente pensó, pues son pactadas o no son pactadas, y ahí no hicieron nada. Pero tampoco los estaban captando cámaras de seguridad, los estaban captando fotógrafos en este sentido, y saben que ahí no pueden hacer nada. Leticia es periodista y ella sabe dónde está la noticia. Yo insisto, para mí me pareció mucho más feo el hecho de poner una portada de Leonor en bikini, porque me pareció como retrotraernos a otros tiempos. Era una portada, lo voy a decir, y lo digo para bien, en este caso para Leonor, en la que se vendía carne fresca. Realmente el reportaje
no decía absolutamente nada, se tapó la cara de los chicos que iban con ella, pero esto se estuvo vendiendo durante días como que eran prácticamente unas imágenes tan fuertes que iban a preocupar demasiado a Felipe y a Leticia, que incluso se la veía fumando, cosa que no vimos en las imágenes. Pero la portada de Leonor era, ya digo, la chica de 19 años, guapa, porque es guapa, en forma, porque está en forma. Y ya digo que a mí me pareció como, no sé, me pareció hasta cierto punto, no sé si es la palabra más adecuada, pero machista. Entonces me parece eso más execrable, a pesar de que no le dieran importancia, o no mucha, en Zarzuela, que realmente esto, que yo creo que al final pues era un error, hubiera salido la persona, lo siento, no era mi intención ni hacer daño, ni saltarme la ley, ni absolutamente nada. Y creo que se hubiesen ganado más enteros. Lo que pasa es que también hubiera quedado bastante feo, ¿no? Personas de un país latinoamericano inclinándose ante la familia real española. Eso también hay que tenerlo en cuenta por el sentimiento que en algunos países o algunas personas de esos países sienten a lo que ellos llaman la madre patria. Tema complejo, ya digo, de momento, pues eso, varapalo judicial para Felipe y a Leticia. Vamos a estar pendientes de los próximos movimientos. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.